Una de las grandes apuestas de la Comisión Europea, el Banco Europeo del Hidrógeno, comienza a andar con una primera licitación dotada de hasta 800 millones de euros y en la que se podrá dar hasta 4,5 euros por cada kilo de hidrógeno a los proyectos presentados. El 23 de noviembre comenzará la fase de presentación y esperamos que por una vez la Unión Europea sea rápida en la resolución de este tipo de iniciativas. Con esta noticia empezamos la que es ya la cuarta temporada del podcast del hidrógeno. Bienvenidos. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! En el episodio de hoy contamos con José Javier Cuevas Martín, responsable del suroeste de Europa de la empresa Burkhardt Compression. Javier, muy buenos días y bienvenido al podcast del hidrógeno. Buenos días, Bryce. Muchas gracias por vuestra invitación y bueno, estoy muy contento de poder participar en el post del que soy seguidor y que realmente nos es a mí y a mi equipo muy útil. Y bueno, espero que nos salga un episodio interesante y que pues ayude a la comunidad a seguir creciendo. Seguro que sí, Javier. Buenos días. Lo primero de todo, nos gustaría que te presentaras tanto a ti como a Burkhardt Compression para aquellos que no os conozcan todavía. Voy a empezar por la empresa. Nosotros somos una empresa bastante madura, digamos, hemos cumplido, me parece que el año pasado, 180 años de historia. Somos un grupo suizo que su origen era el grupo industrial Sulzer y que a principios de siglo pues fue desinvirtiendo en distintas actividades y en nuestro caso pues hicimos un management buyout y bueno pues nos quedamos digamos con el negocio del grupo que es fundamentalmente de compresores o únicamente de compresores. Estamos organizados en dos divisiones, una que se dedica a fabricar los compresores, donde tenemos fábricas en Suiza, en la India, en China, Corea y Estados Unidos, y una segunda parte donde tengo mis responsabilidades, que es la de venta de servicios, ¿no? Y bueno, pues en la parte de servicios tenemos centros de servicio en muchos países y bueno, por concretar un poco nuestra zona, tenemos un centro aquí en España, en San Sebastián de los Reyes, tenemos otro cerca de Lisboa y también tenemos en París, donde atendemos también Francia y parte de Bélgica. En cuanto a los mercados con los que trabajamos, pues trabajamos con oil and gas, refino y petroquímica, donde tenemos unas máquinas, pues yo creo que durante la conversación saldrán máquinas muy grandes. Estamos activos en el transporte de gases, gas natural licuado, gas metano por tuberías. Y los dos otros sectores donde también yo creo que son más relevantes para el hidrógeno son gases industriales. Comprimimos no solo hidrógeno, sino todos los gases de separación de aire y afines como helio, nitrógeno, CO2. Y últimamente pues hemos escindido de ese sector para concentrarnos aún más, el de hidrógeno y movilidad y energía. ¿Vale? Y bueno, yo creo que de la empresa está bien. En cuanto a mí, pues soy ingeniero industrial y llevo por aquí, por la Universidad de Madrid, y llevo pues ya 25 años en el sector de la compresión de gases en distintas empresas. Estuve en una empresa de componentes, estuve en otra empresa española y pues ya llevo casi 10 años en Burkhardt como responsable de la zona como habéis dicho, del suroeste de Europa, donde bueno, pues nos encargamos del mercado español, portugués, francés y el Magreb. Buen currículum, sí señor. Pues si te parece, Javier, empecemos hablando por lo que más sabes, que es esos compresores, y nos gustaría comentar este capítulo hablando de qué tipo de compresores existen en el mercado y cuándo es mejor usar uno que otro.
A ver, voy a ir un poco fuera, no de nuestros únicos productos, sino voy a dar un poco una visión de cuál son los compresores que hay en el mercado, aunque algunos, bueno, pues tienen mayor o menor aplicación en el hidrógeno. Entonces, hay fundamentalmente dos tipos de compresores. Uno es lo que se llaman compresores rotativos o centrífugos. ¿Y cómo consiguen aumentar la presión de los gases? Lo consiguen acelerando el gas, es decir, le dan una energía cinética, y esa aceleración luego se lleva contra una restricción, lo que vulgarmente se llama un embudo, y en ese embudo conseguimos que se aumente la presión, ¿vale? Estos compresores, pues normalmente su aplicación la tienen en grandes volúmenes y en presiones relativamente bajas, por debajo de 100 bares, bueno, dependiendo del gas. Por hablar en particular del hidrógeno, he empezado por aquí porque son quizás los que menos aplicaciones tienen. ¿Por qué? Es muy fácil de entender. El hidrógeno, como sabéis, es un gas de baja densidad, el gas de menor baja densidad. Entonces, cuando tú le quieres conferir una energía cinética, tienes poca masa. Entonces, para darle una energía cinética que luego que se convierta en presión, tienes una dificultad. No quiere decir que no haya, pero es verdad que tradicionalmente no ha habido compresores centrífugos de hidrógeno por esa dificultad, porque para dar energía cinética tienes que, comparado con otros gases, tienes que dar muchísima más velocidad porque la masa es baja. Con lo cual, bueno, pues estos son unos compresores que están ahí, que son interesantes y que, lógicamente, los fabricantes de compresores centrífugos, pues ahora estoy seguro de que estarán trabajando en intentar qué parte del atractivo mercado del hidrógeno pues pueden coger, pero tienen esa dificultad, digamos, de partida, ¿no? Y históricamente, Claro. pues no tienen muchas referencias, ¿vale? Estos son sobre todo, Javier, los que se usan en los gasoductos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, para comprimir el gas natural. Exactamente, son grandes volúmenes y hasta presiones. Por ejemplo, aquí en España la red de hidrógeno la red de gas natural va a 90 bares y son presiones que pueden manejar, pero lógicamente es metano, que es un gas que tiene un peso molecular importante, ¿vale? Sí, son unos compresores, a ver, que en la industria tienen un peso bastante importante y su mercado está en grandes volúmenes. La dificultad para el interés ahora mismo en el sector de movilidad de hidrógeno está en eso, en que es un gas muy ligero con poca masa. Entonces, claro, cuesta mucho acelerarlo. Pero vamos, yo Claro. estoy seguro, a ver, digamos que no, que por mucho que uno esté en el mercado, seguro que ellos están desarrollando, porque lógicamente es un mercado ahora mismo muy atractivo, pero tiene esa dificultad, no tienen una lista de referencias amplia, y bueno, van a tener que, digamos, que lógicamente que desarrollar y hacer compresores, porque lógicamente cada vez es un mercado más atractivo, ¿no? Bueno, vamos al otro tipo de compresores. El otro tipo de compresores son lo que académicamente se llaman de desplazamiento positivo, y un poco para entender qué tipo de compresores son los típicos compresores, como cuando jugábamos con las jeringuillas, ¿no? Una jeringuilla estas de plástico, pues ponías el dedo, movías el émbolo, el pistón, y pues tenía resistencia en el dedo porque había un aumento de presión, como consecuencia de que estabas disminuyendo el volumen. Es decir, son máquinas que consiguen el aumento de presión disminuyendo el volumen que hay dentro de un recipiente o dentro de la máquina, ¿no? Y ahí tenemos varios tipos de compresores. Voy a empezar un poco por los que tienen aplicación, luego yo creo que luego saldrán los que tienen aplicación en el mundo del hidrógeno, ¿no? Uno en concreto son unos compresores que han derivado de otros alimenticios y demás. Vosotros habéis puesto un post sobre ellos, que son los hidráulicos, ¿no? Tuvisteis un post de Hyperbaric, es ese tipo Exacto. de compresor de accionamiento, se llaman de accionamiento hidráulico, ¿vale? Pero al fin y al cabo, es un pistón que dentro de un cilindro está reduciendo el volumen de gas. Lo que cambia es el accionamiento. ¿Qué otro tipo de compresores hay? Pues están los tradicionales de pistón.
que es lo mismo, lo que pasa es que cambia el mecanismo. Es decir, en un compresor hidráulico tú tienes es el aceite el que mueve el pistón. En un compresor de pistón o al alternativo, lo que tienes es un mecanismo biela-manivela que mueves con un motor un cigüeñal, y ese cigüeñal a través de una biela convierte movimiento alternativo, y lo que hay al final es un pistón. Y un pistón pues, muy parecido a una Similar al jeringuilla. funcionamiento de un coche, ¿no? Sí, lo que pasa es que un coche es un motor y aquí es al revés. Exacto. Digamos, le das energía, pero sí, es muy, muy parecido. O sea, es decir, si tú ves un corte de un compresor de pistón alternativo, pues no hay excesivas diferencias, ¿no? Y estos son, este es otro tipo. Hay alguno más, hay una derivada de este que es los compresores de diafragma. ¿Qué se diferencian los de pistón de los de diafragma? Bueno, pues que digamos que los compresores de diafragma en el pistón llevan una membrana. Y entonces el gas no está en contacto directo con ese pistón, sino que hay una membrana por en medio. ¿Y por qué son interesantes estos compresores? Porque esa membrana permite que yo tenga la parte mecánica donde suelo tener aceite, donde siempre hay aceite, separada completamente físicamente del gas, ¿vale? Son compresores per se, por diseño de cualquier fabricante, exentos de aceite. Y eso pues es una característica que históricamente pues no ha sido tan importante, pero que lógicamente para el hidrógeno es muy, muy importante. Después, bueno, no os tengo que decir, os podéis imaginar lo que ocurre si por accidente comprimimos el gas y lo llevamos a una pila de combustible. A día de hoy las pilas de combustible no admiten esa contaminación y, lógicamente, pues bueno, como mínimo reduciría su ESAS y reduciría su vida si no te los cargas, ¿no? Entonces, estos compresores de diafragma, que son un derivado o una derivación del compresor de pistón, pues están adquiriendo una importancia muy grande porque son compresores de alta presión que pueden alcanzar ciertas presiones, altas presiones, pero que son exentos de aceite, lo cual les evita esos problemas que puede haber en muchas aplicaciones del hidrógeno, ¿vale? Y luego hay otro tipo de compresores también de desplazamiento positivo, pero que igualmente que los centrífugos, porque también, digamos, son los típicos de tornillo, son los compresores que tenemos en cualquier taller, en los típicos de comprimir aire, ¿vale? ¿Qué dificultad tienen? Pues que también, aunque son de desplazamiento positivo, mueven digamos que el gas se desplaza de una manera que dificulta cuando es hidrógeno, ¿vale? Entonces estos compresores, aunque son los más numerosos, porque son las aplicaciones normales de gases de aire a presión media, pues en el hidrógeno tiene una dificultad similar a la que tienen los centrífugos, ¿vale? Con lo cual, de todo este espectro que es la industria, todo estos son todos los compresores que hay en el mercado, los que más aplicaciones tienen para a día de hoy para la industria son los de accionamiento hidráulico, que son un nuevo digamos, yo doy clases en la Universidad de Sevilla sobre compresores y yo antes no contaba, hace 10 años no contaban y es un nuevo desarrollo de un sector, bueno, un poco disruptivo, de un sector alimenticio y, bueno, pues tienen su importancia. Y luego tenemos el compresor de pistón, que es el típico de altas presiones y de caudales medios, y el de diafragma, que tenía, digamos, un nicho pequeño porque era para aplicaciones donde no hacía falta aceite y tampoco históricamente no había tantas, pero que ahora ha tenido mucha importancia. Y esos son los tres grandes, digamos, los tres tipos de compresor que ahora mismo están en el mercado y que para el hidrógeno son los que más aplicaciones tienen, ¿vale? Oye, pues un muy, muy buen repaso. Ahora pasaremos a hablar también de vuestro libro, ¿no? De cuáles son los compresores que vosotros tratáis en Burkhardt. Pero yo sí que quería comentar también, y relacionándolo con la presentación que tú has hecho, ¿no? Que además te lo agradezco porque ha sido muy buena, no de los compresores, sino ya de la historia de Burkhardt, y también un poco relacionándolo con tu experiencia. Y es que, bueno, Burkhardt lleva toda la vida en la compresión, más de
180 años has comentado antes, y tú llevas prácticamente toda tu vida laboral también en este sector, con lo cual seguro que nos puedes explicar muchas cosas muy interesantes. Yo, la pregunta que tenía, Javier, va relacionada a una empresa como Burkhardt, que ya lo hemos dicho, tiene una trayectoria tremendamente larga y con muchísimas referencias, no aparece ahora, ¿no? Como muchas otras bueno, que hemos llegado aquí con esta burbuja o con esta llegada del hidrógeno hace 4 o 5 años. Vosotros sí que tenéis ya estas referencias, esta historia desarrollando compresores. ¿Qué modificaciones hay, si es que las ha habido o ya tenéis una experiencia más larga, a la hora de adaptar pues, los desarrollos que teníais pues, para otras moléculas, para gas natural o para lo que fuera, y pasar a comprimir hidrógeno en lugar de estas moléculas que a priori son un poco más sencillas? Pues mira, en realidad las máquinas, incluidas de todas las que hemos hablado, incluso las centrífugas, no han cambiado tanto. Es decir, nosotros llevamos fabricando eh, prácticamente las mismas máquinas. Es decir, si ves una máquina de hace 100 y pico años, a ver, bueno, lógicamente algo hemos hecho, ¿no? De I+D, pero básicamente la tecnología es la misma. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Además, yo creo que es interesante porque en muchos podcasts se habla. Lo que estamos es estirando los límites de aplicación. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, en hidrógeno, ¿cuándo hemos comprimido nosotros hidrógeno? Nosotros, los primeros desarrollos de hidrógeno, los primeros incluso compresores, lo primero son, en muchos casos, nosotros hemos ido creciendo con los sectores industriales. Por ejemplo, tengo aquí algunos datos de que los primeros, en 1920, se empezaron a fabricar amoníaco, se empezó a trabajar con amoníaco para hacer fertilizantes. Y entonces había que manejar hidrógeno y quién en ese momento, lógicamente, no había tanto desarrollo. ¿Y qué nos ha ocurrido? Pues que venían a ti, es decir, había empresas que querían y que sabían que necesitaban una compresión y venían a ver, oye, ¿qué podemos hacer aquí? Y entonces, pues, cogíamos las máquinas que teníamos, a lo mejor de otro tipo, de aire, o que estaban usándolas en otro sitio, y decías, bueno, vamos a ver cómo adaptamos esa máquina, que en principio es la misma, pero claro que no, hay que adaptarla, igual que pues no es igual comprimir oxígeno o otras. Entonces, el hidrógeno, digamos que desde principios del siglo pasado lo hemos ido manejando. ¿Qué hitos podemos tener? Por ejemplo, en los años 70, cuando empezaron a descenderse las refinerías, para las refinerías cada vez, al principio no mucho, pero cada vez han ido requiriendo más hidrógeno para cambiar parte de su refino. ¿Vale? En los años, por ejemplo, a principio de siglo, cada vez que hemos cambiado las especificaciones de los combustibles y ha habido que reducir sulfídrico, una de las maneras de reducir ese sulfídrico era vía inyectar hidrógeno. Entonces, pues todos esos desarrollos los hemos ido viviendo. Otro sector donde tradicionalmente, donde durante muchas décadas, os puedo decir, por ejemplo, que en España nosotros tenemos aproximadamente, los he estado contando últimamente, entre helio y hidrógeno tenemos 25 compresores que llevan montados de los años 80. ¿Para qué? Para botellas. Las botellas, no ya ni siquiera tube trailer, que eso es ahora un transporte más generalizado, pero el llenado de botellas, las hidrógenos que llevan 20 o 30 años en el sector industrial, nosotros tenemos máquinas que comprimen ese hidrógeno hasta 200 y pico bares para llenar las botellas, ¿no? Entonces, el hidrógeno ha estado ahí presente y otros gases. Por ejemplo, también tenemos, cuando en los años, a principios también de siglo, empezaron a hacer plantas de gas natural licuado, pues alguien tenía que desarrollar una aplicación muy crítica, porque que ahora yo espero que salga el tema y hablaremos de ella, pero claro, un compresor de boil-off, que es, digamos, cuando tú tienes un depósito con un gas licuado, lógicamente cualquier aportación de calor que tiene del ambiente hace que el gas que el líquido, perdón, pase a ser gas en eso. Y lógicamente el depósito se presuriza y tú lo has diseñado para que tenga poca presión, con lo cual hay que extraer lo que se llama el gas de boil-off, el gas que se evapora,
Claro, y ese gas sale a 100 y pico. En el caso del gas natural licuado sale a 100, 150, 160 grados bajo cero y hay que comprimirlo. Y eso es un reto, porque claro, oye, pues yo comprimía hidrógeno, comprimía esa cosa, pero no a 150 bajo cero. Y entonces, Exacto. hemos tenido que desarrollar, pues tenemos compresores que tuvimos que evolucionar para adaptarse a ese gas natural. Con lo cual, el hidrógeno, contestando un poco por no irme más por las ramas, en muchas aplicaciones el hidrógeno ha estado presente y otros gases, y lo que ha habido que hacer es irse adaptando. Y yo creo que ahora también es lo que está ocurriendo. Un poco, cuando hablamos de compresión, ¿cuáles son los problemas actuales que ponemos? Es que estamos hablando de 1000 bares. Bueno, 1000 bares es mucha presión. Pero yo si os pregunto, ¿cuánto creéis que es el compresor que tiene más presión en España? España, Francia, os podría decir. Ni idea. ¿Cuánto? Yo voy a apostar por 1800. Bueno, pues en la petroquímica, que es una industria que hace plásticos y demás, nosotros hay un proceso en que es polietileno de baja densidad, en que hay que comprimir el etileno hasta 2500, 3000, incluso a veces 3500 bares. ¿Vale? En concreto, por daros un dato, porque es curioso, lo he mirado, nosotros tenemos varios compresores, hay como 10 o 11 en España, también en Francia habría otros 10, que comprimen 2.400 toneladas día. 2.400 toneladas día. De etileno, ¿vale? Sería más o menos, haciendo un número grueso, sería 10 veces menos en hidrógeno, pero ese compresor podría comprimir 240 toneladas día. Claro, es un compresor que tiene 17 megavatios. La tecnología está ahí. La tecnología está ahí. O sea, nosotros cuando hablamos de 1000 bares, pues entre comillas, no nos asusta. Pues, Javier, a mí me queda clarísimo que esa utilización de plataformas, digamos, ya existentes, esa mínima variación, ¿no?, en lo que viene a ser compresor de hidrógeno, otros gases, e incluso ya la larga carrera que hay en los propios compresores de hidrógeno, me hace ver que esto no es algo nuevo, ¿no?, que es algo ya maduro y que es algo que en cierto aspecto necesita mejorar ciertos detalles técnicos, pero que puede crecer sobre algo que ya está construido. Y aquí viene mi derivada, ¿no? En muchas ocasiones, cuando hablamos del sector del hidrógeno, hablamos de reducciones de costes, hablamos de equipos que van a pasar a producirse a escala, de forma automatizada, y que veremos, pues, electrolizadores hablamos de un 60-70%, tanques también estamos hablando de ese tipo de reducciones, sobre todo los tanques que son tipo 4, pero entiendo que esto va a estar más complicado en el mundo de los compresores, ¿no? Esa reducción de costes, por lo menos equiparable a los otros equipos, porque veo que esto ya es algo maduro. A ver, yo matizaría. A ver, es verdad lo que dices, pero hay distintos sectores y distintas cantidades. A ver, tradicionalmente los sectores donde operan los compresores, pues son de sectores industriales que habitualmente lo que haces es diseñas la planta, ni siquiera el compresor, sino la planta para adaptarse a una producción que quieres alcanzar. Entonces, digamos que, oye, quiero conseguir no sé cuántas toneladas día de este producto, y entonces adaptas tu planta a eso, y a lo mejor en otro país pues quieres aumentar un 20%, y la planta la tienes que dimensionar para esa producción. Claro, eso dificulta bastante la estandarización. Cuando pensamos en hidrógeno, pues va a haber distintos sectores. Nosotros luego, yo espero que tengamos tiempo para hablar, no es lo mismo, por ejemplo, el hidrógeno licuado, que van a ser plantas yo creo que va a ser difícil estandarizar la licuefacción del hidrógeno. Pero claro, si estamos hablando de la movilidad de las hidrolineras, de las hidrogeneras, ahí sí que le veo un potencial. Para nosotros, lógicamente, es un pequeño cambio. Nosotros no tenemos, y en general los fabricantes, no tenemos digamos, un folleto donde tú puedas elegir, pues mira, este compresor. Normalmente lo que tienes es una gama y ahí adaptas a la producción.
con este mercado de movilidad es posible que, bueno, no es posible, ese es uno de los grandes retos, cómo estandarizar y todos los fabricantes estamos haciendo eso, es decir, oye, pues mira, ya voy a un folleto donde en vez de decirte que pues, te puedo hacer los metros cúbicos que quieras o los kilos hora que quieras, pues no, ya tengo una gama y das saltos. Entonces, bueno, pues ahí te vas adaptando. Ahí potencialmente, lógicamente, hay ahorros porque pasas de tener producciones bajo demanda a casi impoder producir, que estos todos los fabricantes, no tanto en aire, pero en gases industriales, en el oil and gas, fabricamos bajo demanda. No tenemos un compresor que diga, pues dame uno en stock. Claro, para la movilidad sí que tienes que empezar a ver, y ahí sí que puede haber reducciones. Pero claro, es un poco enlazando con lo que acabamos de decir. Primero el reto es primero poner en el mercado con esas nuevas condiciones, con esas falta de lubricación, con esas para los compresores de diafragma y los hidráulicos que quieren crecer porque cada vez el mercado les va a pedir más volúmenes. Primero hay que conseguir esos retos, un reto importantísimo, llegar a vidas útiles comparables al mercado. En el refino y en esto estamos queriendo que las máquinas no paren en 2 años. Si vamos a trabajar sin lubricación, eso va a ser complicado y va a llevar tiempo. Entonces, el primer reto es poner en el mercado un producto que cumpla con las especificaciones y que tenga una vida útil larga. Una vez que hagas eso, inmediatamente va a venir que lo vas a querer producir digamos, más o menos en masa, que vas a ir a una producción en serie, y ahí sí que puede haber potencialmente unos ahorros por las cantidades. Es verdad que yo creo que tampoco van a ser, porque claro, hablamos de los números que manejamos, ¿no? 150 gasolineras en España, pues esos son, bueno, vamos a suponer que no tengan un compresor por gasinera, o gasinera, por hidrolinera. Vamos a poner que sean 2, 3. Estás hablando de 400 compresores a lo largo de a lo mejor los próximos 5 o 10 años. No son cantidades tampoco, pues, de producción masiva, ¿no? No estamos hablando como coches que los fabricas de 10.000 en 10.000. Pero sí, sí que puede haber unos ahorros porque es quizá la primera vez, una de las primeras veces donde vas a poder tener un volumen suficiente como para estandarizar tu producción. Entonces, lógicamente, esos costes se reducirán. Pero primero hay que vencer el reto, ¿eh? Primero hay que poner máquinas en el mercado que cumplan, que sean exentas de aceite, que los caudales se pongan, que los caudales y que la vida útil sea grande, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos todos trabajando, ¿no? Ese es el reto, ¿no? De conseguir esas cosas. Esas ambas cosas, las condiciones de trabajo y luego adaptarte lo más posible al mercado, porque bueno, las cantidades son atractivas, ¿eh? Para un mercado como en España en los últimos 10 años a lo mejor se han vendido compresores en oil and gas 30, 40. ¿Sabes? Que ahora hablar de 200, 300 es un salto de magnitud, ¿eh? Interesante. Pues Javier, una cosa que yo te quería preguntar y que la verdad que para los que nos dedicamos a diseñar proyectos de hidrógeno nos come bastante la cabeza, es que una cosa que tenemos clara, bueno, todo el sector en general, es que en estos primeros años los proyectos no pueden fallar, los proyectos tienen que ser muy fiables y por eso en muchos casos se optan por redundancias en la compresión, ya sea por poner varios equipos en paralelo, por segmentar, de tal forma que no se pare la producción o el dispensado si hay mantenimiento o si hay cualquier tipo de avería. En estos casos, ya sea un proyecto pequeño, un proyecto grande, ¿qué recomendación das tú? ¿Que haya redundancia de compresores? ¿Jugárnosla a un solo compresor porque es un equipo muy robusto y fiable? Esa pregunta, como no la conteste bien, me van mis comerciales me van a correr a gorrazos. No, a ver, la pregunta fácil es, por supuesto, redundancia.
Pon 2 compresores o 3. A ver, vamos un poco a la realidad del mercado. Hay sectores por ejemplo, las refinerías. Las refinerías, por filosofía, incluso por diseño, todos los compresores o prácticamente todos los compresores son redundantes. ¿Por qué su filosofía? ¿De dónde viene eso? Al final es un cálculo económico. Ellos llegan y dicen, a ver, ¿cuánto produzco yo al día? Si yo tengo una sola máquina y esa máquina me para, ¿cuáles son los costes de producción que yo pierdo? Porque claro, estas son máquinas, y eso es un tema muy importante, son empresas que trabajan de manera continua. Es decir, si yo paro la producción de una refinería, no puedo recuperarlo porque trabajo 365 días. O sea, si yo he perdido un día de producción, no lo recupero porque no me dan un día más, no me dan 367 días. Entonces, claro, ese sector lo tiene clarísimo. Oye, 2 máquinas es un coste adicional importante, no menor. Duplicar todas las máquinas es decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué tengo que tener 2 coches? Pues, imagínate en otros sectores, oye, pues cómprate 2 coches por si se te rompe uno. Hombre, esto no tiene mucho sentido. Es el cálculo económico y por ponerlo en el hidrógeno. Una de las grandes preguntas para la cual yo no tengo respuesta y que seguramente si os hago a vosotros o al usuario final es ¿cuántas horas va a funcionar un compresor en una hidrolinera? ¿Va a funcionar 24 horas? Es decir, va a lo mejor en la MT, pues a lo mejor, pues sorprendentemente por la noche, pero por el día, cuando están trabajando, cuando están lógicamente haciendo servicio, no van a venir a cargar, o a lo mejor sí, pero esa es una de las grandes preguntas. No está claro. No es como una refinería que dice, no, mira, 24 horas. O como otras químicas que dicen, no, mira, yo no duplico porque tengo otra filosofía y quiero proteger la máquina. Digamos, cada sector tiene que hacer esas cuentas que son económicas. El problema, en muchos casos, en este sector es, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién me dice cuántas horas va a funcionar una hidrolinera? En el futuro sí, lógicamente, en una hidrolinera, pero por ejemplo, una estación de servicios actual, ¿cuánto tiempo estoy bombeando gasolina? Aunque la tenga abierta 24 horas, pues tendré un pico y a lo mejor por la tarde, cuando la gente sale, pues tengo un pico, pero a las 4 de la mañana, pues a lo mejor no tengo a nadie y el compresor está parado. Y luego a lo mejor a las 9 necesito el triple de lo que necesito. Entonces, esa es la dificultad. No es una pregunta tanto de duplicar o no, sino que cuántas horas de funcionamiento, ese es el cascabel, o sea, eso afecta a un montón de cosas. Yo he estado en casos como el vuestro, donde el usuario final te pregunta y te dice, bueno, y para mis OPEX, no, yo le puedo decir cada vez que paro, cuánto me cuesta la parada, pero dígame usted cuántas horas va a funcionar, y es un círculo que es difícil romper. ¿Vale? Y eso por un lado, con lo cual, os digo, no es una respuesta fácil. A ver, tirar dinero es fácil. Oye, cómprame 3 compresores en vez de 1. Estupendo, y ya no tendrás problema. Pero una dificultad es que no conocemos las condiciones de trabajo. Y la segunda dificultad, enlazo con lo que hemos hablado ahora, hace poco, que es en esas condiciones extremas que estamos llevando a los compresores, que es llévamelo a 1000 y no me lo lubriques, llévame el diafragma a que sea cada vez más grande, llévame el hidráulico a que tenga el pistón más grande. ¿Qué vamos a poder alcanzar de mantenimientos? Porque claro, en otros sectores a lo mejor tú te puedes permitir que, se me ha parado la máquina y tardo un par de días en repararla, o 3 o 4 días. En este sector nos lo va a permitir el mercado. Vemos una estación de servicio cerrada durante 2 días porque el compresor se me ha parado. La dificultad es saber las horas de funcionamiento y que luego las máquinas realmente las estamos llevando a donde no han estado nunca. Entonces, bueno, a ver, digamos, una pregunta es ¿cuántas horas va a trabajar al día? Y la respuesta de vuelta, que es difícil contestar, ¿y cuál va a ser el tiempo de mantenimiento? ¿Cada cuántas horas de funcionamiento interrumpido está? Y es difícil porque, a ver, yo te puedo decir de máquinas donde, pues esas de 2000 y pico bares, pues te puedo decir porque tengo experiencia. Pero cuando lleve una de hidrógeno a 500 bares sin lubricación,
por la lubricación, te diré, pues ya veremos. Lo más que hay en el mercado son 200 y pico. Y hay máquinas contadas en el mundo, contadas con el dedo de una mano. Entonces, pues mira, a lo mejor no te puedo garantizar más de 2.000 horas o 4.000, porque ya empieza a ser, ¿sabes? Me pongo contractual y me pongo muy eso. Y dices, joder, con 2.000 a lo mejor yo necesito 2 máquinas. Sí, la siguiente pregunta va sobre otra opción, digamos, intermedia, ¿no? En vez de poner dos compresores para hacer una redundancia completa, quizás otra opción es poner dos compresores que tengan la media carga de posibilidad, ¿no? Y bueno, si te falla uno, al menos tienes tu operación, tus equipos, tu industria funcionando a media carga hasta que se repare y bueno, puedes ir tirando de hidrógeno externo o de otro tipo Claro. de suministro. Respecto a esto, en el caso de que instalemos dos compresores, por ejemplo, de 50 kilogramos cada una hora, ¿es más caro, mucho más caro que un solo compresor de 100 kilogramos hora? Sí, sí, porque a ver, es un poco, usando la terminología de las de la generación de hidrógeno, lo mismo, el balance de planta, es decir, el resto de equipos auxiliares los tienes que poner, es decir, no puedes, hay algunas partes que puedes compartir, pero otras no, es decir, en vez de un motor tienes dos motores. Y un motor de 180 kilovatios, no, dos de 90 no cuestan la mitad que uno de 180, ni mucho menos. Y la máquina, pues no es un factor de escala de dos. Es decir, un compresor te cuesta eso y uno que tenga el doble de capacidad, pues no te cuesta el doble. Entonces, ese es el problema. A ver, es muy lógico desde el punto de vista de ser conservador o de intentar, digamos, acertar al principio, yo entiendo esa filosofía. Primero, los fabricantes tenemos un problema que es que las máquinas pequeñas es decir, son las que tenemos ahora disponibles. Es decir, las máquinas, si en el futuro estamos hablando de gasolineras de 3, de 5 toneladas, hasta de 10 toneladas día, pero hablamos de proyectos. Ahora mismo no hay proyectos de 10 toneladas, de una hidrolinera de esas toneladas. Claro, nosotros tenemos máquinas que pueden hacer esos volúmenes, pero claro, como no hay demanda, pues tienes que empezar un poco por las pequeñas. Y entonces, como estás empezando por las pequeñas y tú también estás escalando el negocio, dices, oye, al final, pues tengo máquinas que los fabricantes me están dando con más comodidad, porque si no les estoy haciendo hacer dos saltos, uno es de tamaño y otro de límites de condiciones de trabajo. Y entonces es lógico empezar, oye, vamos a empezar por pequeño, vamos a empezar, aunque luego económicamente eso no se puede sustentar. O sea, es decir, los números salen muchísimo más grandes. Es siempre mejor comprar una máquina del doble de capacidad que dos del 50%. Eso totalmente, o sea, yo quizá no tengo porque como sabéis, yo no estoy tan habituado a vender las máquinas, pero yo te diría que comprar dos máquinas en vez de una te va a costar un 40, un 50% más. Por lo que os decía, porque tienes que hacerla, hay muchas partes que se comparten y las tienes duplicadas. Con lo cual, ese es otro de un ahorro que no he mencionado antes, pero que también vendrá, es decir, es más fácil, es más económico hacer compresores grandes y hidrolineras grandes que hidrolineras pequeñas. Al final echas tus números y lo divides por el número de toneladas que tú vendes al cliente final y te sale mucho más rentable. El problema es que estamos donde estamos desarrollando un sector, estamos en un sector y hay que ser muy, muy práctico. Y yo entiendo, yo creo que en muchos casos las decisiones oye, voy a poner dos de 50 es casi más estratégica que económica. No se puede defender económicamente, pero desde el punto de vista de intentar adaptarte a ese crecimiento y a esos primeros proyectos tiene todo el sentido del mundo. Pero económicamente no lo tiene. No. Tengo que decir que lo has clavado, ¿eh? Dices que no tienes el número en la cabeza, pero sí, exacto. Nosotros por proyectos en los que estamos, esa solución, digamos, más pequeña,
por coste específico sale 40-50% más caro en la mayoría de los casos, tal cual. Yo, a medida que hablabas ahora, Javier, y también cuando comentabas antes el funcionamiento de la mayoría de las empresas a las que estáis vendiendo ahora mismo esos compresores, ¿no? Que es un funcionamiento más continuo, me lleva a pensar también, y extrayéndolo de otras tecnologías del sector del hidrógeno, en las que también se habla mucho, ¿no? Que hoy en día funcionan como los electrolizadores, funcionan pero a un régimen continuo y la duda va a ser ver cómo operan pues cuando tengamos regímenes más intermitentes, arranques y paradas más continuos. En el caso de los compresores, ¿puedes prever que pueda surgir algo similar o son máquinas que se adaptan muy bien a arranques, paradas, a variaciones de carga, de funcionamiento, etcétera, etcétera? No es un... a ver, yo por ser priorizar los problemas, no es el problema más grande que te vas a encontrar. Tradicionalmente, si esa pregunta me la haces 20 o 30 años, te diría que incluso las garantías de la máquina cambiarían. Es decir, una máquina, un motor que tiene un número de arranques, nosotros limitábamos el número de arranques y paradas de los compresores en las garantías. Pero eso ha cambiado bastante. Los motores eléctricos actuales, lo hemos visto hasta en los coches. Es decir, tú antes el motor de arranque de tu coche no te lo podías permitir parar en un disco. No es que antes no pensaran en el ahorro económico, es que no había motores. Tú parabas y arrancabas y al mes tenías el coche en el S porque te has cargado el motor de arranque. Ahora ya hay motores que arrancan y paran. Estoy siendo un poco simplificando un poco, porque hay otros problemas que se pueden presentar, pero yo a día de hoy con toda la cantidad de problemas que tenemos no veo que esas paradas continuas y arranques sean un problema. También es verdad que ahora me estoy acordando, claro, muchas veces tenemos en mente las hidrolineras, pero luego creo que si tenemos, os cuento un poco en qué otras máquinas estamos viendo. Y estoy pensando ahora, me surge nosotros estamos suministrando una cantidad importante de máquinas para hidrógeno licuado, y esas máquinas trabajan en continuo. Ajá. Lógicamente. Tú cuando pones una... Sí, esas no hay ni duda, o sea, entonces esas máquinas van al 100%, porque claro, además 100% y 100% del tiempo, y ahí, fíjate, ahí hay redundancias en las plantas de gas natural licuado, y seguro que en las hidrolineras hay redundancias. ¿Por qué? Porque no te puedes permitir que el gas, que el depósito se caliente. Porque entonces esas trabajan, o sea, parar una planta de gas natural licuado, ahora por ejemplo ha arrancado la del Musel, ya lleva muchos años, eso es un dineral, eso es una ruina. Entonces hay ciertas aplicaciones en que son continuas. Todo lo que va a ser gas natural, el hidrógeno licuado, eso es producción continua. Es verdad que las hidrolineras de momento es discontinuo, pero llegará un momento en que en cuanto haya realmente se den las condiciones, empezará el otro problema de decir, oye, necesito un poco la famosa hidrolinera infinita, ¿no? Esa que tiene que por cada dispensador. Escucha, no es tan, o sea, por eso os ponía antes el ejemplo. Una hidrolinera, si tú haces unos cálculos muy tontos de, oye, cada 5 minutos, 20 kilos, no sé qué, no sé cuántos, te sale entre 3 y 5, depende si son camiones o no sé qué, entre 3 y 5 toneladas día. Nosotros tenemos máquinas, ya te he dicho, de mucho más grandes. El problema es que todavía no hay, ese problema nadie nos lo está poniendo, porque nadie está haciendo... No, está claro. Y además, que cada aplicación tendrá su uso, ¿no? Por ejemplo, yo te preguntaba más por esta intermitencia porque está claro que cuando hablamos de regímenes continuos estamos ya, un poco más acostumbrados, pero ya no todo lo veo como arranque y parada, sino también, por ejemplo, como variaciones en la propia carga, ¿no? Un compresor que pueda estar funcionando al 100% y de repente pues esté funcionando al 50%. Pero me voy al caso de el blending o de el hidroducto el día de mañana, ¿no? Yo tengo una planta pues que genera con fotovoltaica. Vamos a decir solo fotovoltaica. Entonces tengo mi curvita de producción. En algunos casos, algunas horas estaré produciendo
5 toneladas y a otras estaré produciendo 10 al máximo. Entonces, también era para preguntar si estos compresores, un único compresor, se adapta bien a este tipo de cambios o tiene también unos límites inferiores en los que pueda trabajar, digamos, muy, muy Hay definidos. varios métodos de regulación, ¿vale? Hay lo habitual en el mercado, volvemos a lo mismo. ¿Qué hay en el mercado? En el mercado hay incluso sistemas de regulación de capacidad continuas, perfectas, ¿vale? Pero que solo tienen aplicación a partir de una máquina de 2 megavatios. O sea, te sale quizá ahora con el precio de la electricidad seguramente estará más en 1 megavatio. Un compresor de más de 1 megavatio tiene sentido económico empezar a pensar en una regulación continua prácticamente de 10 a 100. ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre? Que estamos hablando de una... De 10 a 100. Sí, de 10% a 100. Prácticamente no llegas al 0 porque, o por debajo porque se calienta la máquina. Pero hay eso existe en el mercado. Pero no es lo habitual porque no tienes 1 megavatio es un compresor, a ver, una aerolínea normal de los tamaños que estábamos hablando ahora, estás hablando de 100 kilovatios, o sea, está lejísimo. ¿Qué hay de regulación de los compresores? A ver, la típica, que es la que se está aplicando ahora, es que como cuidado, no en una gasinera, no en una hidrolinera infinita, donde se supone que el compresor te da la capacidad que necesitas. Entonces el compresor, si paras el compresor no tienes depósitos o tienes depósitos muy pequeños, no te da tiempo. Pero en las actuales tienes un depósito. ¿Y cómo estás regulando eso? Lo que estás regulando es para y arranca. Es decir, yo tengo un depósito que a 700, a 550, a la presión que sea, el compresor funciona. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a 550. O a la presión de eso. ¿Y qué se hace para ahorrar energía? Lo paro. Inmediatamente lo paro. Vale, o sea que en las pequeñas estamos viendo más esos buffers que nos permiten regular esto, y en las grandes ya sí que tenemos una regulación continua, ¿no? Hay Que otros tipos de regulación. A ver, hay otros intermedios. Hay un tipo de regulación por etapas que se llama, que te permite, no es continua, es por escalones. Porque lo que tienes que hacer es dejar de comprimir en un lado del cilindro. Entonces, pues si tienes un cilindro de 2 efectos, pues solo puedes hacer 0, 50 y 100. Es como anular, es como si dejas de comprimir en un lado de un cilindro. Si yo tengo, por ejemplo, un compresor que tiene 2 cilindros y, lógicamente, los 2 cilindros normalmente comprimes en los 2 lados del pistón, pues si tú tienes 2 cilindros para comprimir, tienes en cada lado de un cilindro tienes el 25%. Bueno, hay un método para que yo pueda anular uno de esos efectos y pues pueda dar, si tuviera 2 cilindros en una sola etapa, podría dar 0, 25, 50, 75 y 100, ¿vale? Sin mucho coste y con ahorro energético. Digo, te doy 25% y consumes el 25%, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Eso necesito que tenga tener esos 2 cilindros y si tengo solo un cilindro solo puedo hacer 0, 50 y 100, ¿vale? Bien. Eso es en cuanto a la regulación. Entonces resumiendo, tienes para y arranque, tienes por etapas, que es una regulación económicamente interesante, pero que no es, claro, no llega al paro, pero bueno, es una solución intermedia económicamente interesante, ¿vale? Esas son las soluciones que hay en el mercado. Si con compresores muy grandes, pues quizá podrías llegar a una regulación totalmente continua, pero es cara y hay que, digamos, que existe en el mercado, pero es una regulación que es, digamos, para compresores grandes. Voy al tema de las etapas de compresión. ¿Por qué necesitamos comprimir por etapas? Bueno, pues es muy sencillo. Es decir, es termodinámica de la de bachillerato casi. Si yo comprimo, por ejemplo, vamos a decir, de 30 bares que me sale de una producción de hidrógeno, ¿no? Que normalmente es de una electrolisis que me sale a 30 bares y quiero llegar, vamos a decir, a 500. Eso físicamente se puede conseguir. Puedes coger un cilindro y ser capaz de que el cilindro te dé 550. ¿Qué va a ocurrir cuando haces un análisis termodinámico? Que el gas se calienta y se calienta tanto que tiene el efecto si os acordáis de cuando estudiábamos en el bachillerato, cuando un gas se calienta tiende
a expandirse. Y tú en una máquina de pistón, lo que estás intentando es reducirle el volumen. Entonces estás, digamos, contra más se calienta, más se quiere expandir y tú lo quieres comprimir. En otras palabras, hay una razón termodinámica. Es más eficiente desde el punto de vista energético sacar el gas, cuando se empieza a calentar, enfriarlo otra vez y volver a comprimirlo, que es lo que se llama compresiones en etapas. Regla muy sencilla. Normalmente el máximo de ratio de compresión que puedes conseguir es entre 2,5 y 3. Ejemplo, si yo entro a 30 bares, la siguiente etapa de compresión, si el ratio de compresión es 3, lo máximo que voy a poder comprimir es a 90. ¿Que puedo hacer más? Sí, pero estoy gastando energía en que el gas se dilate y no tiene sentido, ¿vale? Entonces, con ese factor 3 puedes calcular cuántas etapas de compresión eficientes necesitas. Pues si entro a 30, una etapa multiplico por 3, 90. 90 por 3, 270. 270 por 3 son 700 y pico. Con lo cual, para estar de 30 a 550, que es lo habitual, necesito seguramente 3 etapas, porque ya te digo, 3 es el límite, 3 se va a calentar mucho el gas. No olvidéis también que hay otra cosa, que el gas, por seguridad, tienes unos límites de temperatura. El hidrógeno, por ejemplo, en refinerías y demás, los límites están más cerca de 100, pero en un sector fuera industrial, sabéis que en hidrolineras y por ahí lo limitan a 40 o 50 bares porque los depósitos no aguantan más. Con lo cual, la razón de que tú tengas que hacer la compresión por etapas es una razón de termodinámica, de ahorro energético. Se puede hacer, tú puedes hacer una máquina, pero te costaría la compresión, sería menos eficiente. Lo más eficiente es llegar y decir más o menos un ratio de compresión de 2,5 por etapa, sacar el gas, enfriarlo y volver a comprimirlo. ¿Vale? Entonces, para hacer un cálculo así muy a grosso modo, lo que puedes hacer es eso, saber cuál es la presión de aspiración, multiplicarlo por 2 o multiplicarlo por 3 en cada etapa y sabes cuántas etapas más o menos necesitas para llegar a la presión de impulsión que te piden, ¿no? Entonces, por eso te digo, de una hidrolinera de 30 a 550, con esos cálculos serían entre 3 y 4 etapas, me parece que salía, ¿vale? Es un tema de eficiencia, puramente de eficiencia termodinámica. Y eso, cuidado, eso vale para cualquier tipo de compresor, ¿eh? Da igual eso porque es termodinámica. O sea, da igual que yo comprima el gas en un hidráulico que en un de diafragma, que en uno de pistón, de cualquier tipo, porque el gas, las características son las mismas. Y supongo que no dará igual el tipo de compresor, y es sobre el mantenimiento que tienen estos equipos y también la fiabilidad que presentan. ¿Cuál es el uptime de un compresor de hidrógeno? Esa es otra pregunta de millón. A ver, ese es al final el problema de las tecnologías. Es decir, de las tecnologías que ahora hemos hablado de esas 3, ¿no? Hidráulico, diafragma y pistón. Ese es el reto. Hacer la máquina la puedes hacer hoy mismo porque ya están disponibles y decir, pues voy a hacerla. ¿Qué le ocurre al pistón cuando le quito la lubricación y le llevo a 1000 bares? Pues que a lo mejor me dura, en función de los materiales, ahí es donde está la tecnología. Cada tecnología, en los de pistón, van a tener que luchar porque las partes, las piezas que rozan, las piezas que están sometidas a desgaste, le aguanten lo más posible. ¿Cuál es el objetivo? Pues mira, en el sector del oil and gas, los compresores de hidrógeno lubricados, estamos queriendo alcanzar 2 años de funcionamiento ininterrumpido, que es muchísimo, 16.000 horas de funcionamiento. Claro, si yo me estoy yendo a 1000 bares, pero no es lubricado, pues a lo mejor es admisible. No puedo garantizar más de 2.000 horas, 4.000 horas. Ahí está la gran pelea. Esa tecnología va en esa dirección. ¿Cuál es el problema del diafragma? Pues que quiere crecer
Y entonces, pues claro, el diafragma lo quiero hacer cada vez más grande porque de per se es un diseño que contra más grande, más se me complica el diafragma, y voy a estirar el chicle a ver hasta dónde llego. Y entonces, pues cada fabricante tendrá que poner todo su mejor de sus conocimientos y al final también es verdad que también Paco Montalbán lo decía, es decir, tendremos que estar ahí y probar y cada empresa pues tendrá que demostrar cuál es su experiencia y cuáles sus conocimientos en estirar esas condiciones de trabajo de los compresores. Y lo mismo podría decir de los hidráulicos. Los hidráulicos pues tendrán que controlar sus fugas. Yo, si no recuerdo mal, en Hyperbaric decía, bueno, pues estamos empezando en el sector del hidrógeno y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. En otras palabras, la vida útil de eso va a ser el gran caballo de batalla, y yo, que me dedico a la parte de servicios, ese es nuestro donde los que ganen van a ser los que sean capaces de demostrar más experiencia, más flexibilidad, más conocimientos de materiales, de tener un departamento de I+D, de llevar, de aplicar toda su know-how, sus conocimientos de la máquina hasta el límite. Y nos encontraremos, como ocurre también en el sector del GNC, nos lo estamos encontrando cada vez más, que las máquinas, pues al final, entre comprar unas otras, al final lo importante es lo que de verdad te duran, y no solo el precio no solo el CAPEX, sino es el OPEX. Pero a día de hoy ahí está el gran reto. Al final, todo lo que hagamos para llevar las máquinas ahí se va a ver en cuántas horas de funcionamiento interrumpido y cuáles son los costes, claro, porque también, oye, pues sí, consigo que duren 4.000 horas, pero es que cada vez que tengo que cambiar la membrana, pues es poco menos que si fuera de oro, me saldría más barata que fuera de oro, ¿no? Entonces ese es el gran reto de mover las máquinas habituales a un sector nuevo. Está claro. Y que no podemos querer respuestas a retos que todavía tienen mucho camino que recorrer, ¿no? Y que tenemos que experimentar como si tú, en vez de tener aquí en el podcast, relajadamente hablamos, tú y ahora me dices, Javier, que voy a comprar la máquina. Yo entonces me tengo que empezar a poner, mira, lo único que te puedo garantizar es que, mira, en esta aplicación, en hidrógeno seco, he llegado en estas características, con esta presión, he llegado a 8.000 horas. Y tú me dices, bueno, y si aumento la presión, y si aumentamos la presión al doble, que es ese factor, otra etapa más, pues diré, mira, pues te puedo garantizar que hasta la segunda etapa no voy a tener problemas, pero la tercera, te tienes que fiar, casi te tienes que fiar de mí. Y que, joder, que estamos hablando ahora mismo del caso más exigente, que son las hidrogeneras, pero te vas a una inyección en la red de gas, te vas a una inyección en el hidroducto. El proyecto que te comentaba antes, Javi, que estamos haciéndolo en una cementera, tienes que almacenar en unos tanques, pues para lo que sea, tienes que almacenar en unos tanques, y eso luego va al horno y no necesita una pureza elevada. O sea, que puedes utilizar un compresor que sí que sea lubricado y que sí que te puedas basar en casos que ya hayas tenido antes, o casos muy similares, ¿no? O sea, que tú nos estás dando ese ejemplo de lo más exhaustivo, lo más exigente, lo que más pueda requerir, pero que el fin de los compresores, las aplicaciones de los compresores para el hidrógeno, va a haber muchos otros que sean más laxos, ¿no? Con las exigencias. No, totalmente. A ver, por ejemplo, en muchos casos, en tubería y demás, tenemos experiencia. A ver, hidroductos de hidrógeno han existido hace mucho tiempo. Es decir, en Alemania existen a día de hoy. O sea, Sí, por supuesto. 5.000 kilómetros de hidroductos que hay en el mundo. Exactamente, o sea, pero dedicados, ¿por qué? Porque igual que entre una refinería y una petroquímica tienen un tubo por donde mandan etileno, porque el que produce y el que consume están conectados, ya hay. Eso existe, y lo que pasa es que está creciendo. Ahora el potencial es que eso era una cosa industrial para unos sectores, pues oye, para fertilizantes, para electrolisis, para cloro,
para cosas que eran muy pequeñitas y ahora, claro, ahora es un sector enorme donde pues claro, se abren muchísimas posibilidades, lógico. Exactamente. Yo ya, mi última pregunta es para que nos hables un poco, porque yo creo que nos has dado una buena lección sobre el sector de los compresores, pero que nos hables un poco también de vuestros compresores y de los proyectos, sobre todo en los que estáis participando, porque has ido dejando pinceladas y yo te he visto con muchas ganas de podernos hablar de ellos y que nos cuentes un poco si son proyectos grandes, si son proyectos pequeños, qué veis en el sector, qué se os está pidiendo. Y también te pediría, por favor, Javier, si tienes cosas de producción de combustibles sintéticos, donde haya que comprimir pues no solo hidrógeno, sino también nitrógeno o incluso dióxido de carbono, que no escatimes en contarnos, porque la verdad que es algo que el sector cada vez está viéndolo con mejores ojos. Encantado. Efectivamente, yo intentaba ayudar, pero venga, vamos a ver cosas. A ver, voy a intentar... ya os he hablado antes, por ejemplo, de llenado de botellas. Eso existe, y los tube trailers y cosas de esas, eso llevan 20 años y hay cosas. En hidrolineras, por ir nosotros tenemos tanto compresores de pistón como compresores de diafragma. No tenemos compresores hidráulicos, ¿vale? De momento. Y vemos un poco, yo creo que seguramente el mercado irá más hacia no un tipo de compresor otro, sino a cada vez más capacidades. Es decir, esa hidrolinera infinita, que pues son 3 o 5 toneladas, es ser capaz... A ver, es fácil decirlo. A ver, los diafragmas ahora mismo están dando entre 0,5 y 1 tonelada a día. Dar el salto a 3 o 5 con los diafragmas, dices, oye, el que fabrica, los de diseño me correrían a gorrazos. Pero eso es lo que nosotros tenemos, diafragma y tenemos de pistón. Diafragma, pues me gustaría animaros, nosotros tenemos ya no proyectos, no, hay algunas cosas que no se pueden, no os puedo decir nombres, pero os puedo decir que tenemos referencias en el mundo 50, y para hidrolineras tenemos ahora mismo pedidos entre servidos y por servir para Europa 30 unidades. O sea, no os hablo de proyectos, os hablo de pedidos, ¿vale? Bueno, hay algunos... A ver, lo que ocurre es que tener en cuenta que nosotros no vendemos directamente. Nosotros la mayoría de veces no es... A veces también, pero hay muchos clientes tradicionales de hidrógeno, los de gases industriales, que ya están comprando. Ya están comprando hidrolineras y ellos tienen sus propias cosas, pero nosotros, digamos, vendemos con intermediarios y por eso tengo que ser un poco prudente. Pero tenemos a día de hoy, entre Francia, España, Alemania e Italia, más o menos 30 unidades para servir en el próximo año. Pedidos firmes, ¿vale? Y ya algunos, te diría que hidrolineras y eso ya empezamos a tener entre servidas, en puesta en marcha y cosas de esas, tenemos 5. Y en España nos vamos a acercar a 10. ¿Vale? En pedidos. No hablo de proyectos, pedidos. ¿Vale? O sea que tenemos y un poco la última vez que estuve en una reunión de Gasnam del sector, ¿no? Ya le dije, digo, las cosas se están moviendo y se están moviendo. Quizás lo que ocurre es que se están moviendo los grandes. A ver, si pensamos en los que tienen ahora mismo las estaciones de servicio de gasolineras, esa gente lógicamente está haciendo otros números que no es el cliente, no es la MT, que tiene unos esos y al final pues va a poner una o dos y ya está, ¿no? Hay grandes players que están comprando y que están preparándose. Los fabricantes de hidrolineras, pues están haciendo inversiones en sus fábricas y le tienen que comprar los compresores a alguien, ¿vale? Con lo cual, de verdad que se está moviendo el mercado y yo espero que en muy poco tiempo, lógicamente, esto se va a saber. O sea, esto yo ahora os digo, soy prudente y no puedo decir nombres, pero eso, en el mercado, esos 10 van a aterrizar y se va a saber quién son, ¿vale? Y igual en Francia es todavía más. En Francia yo calculo que estamos hablando de 20 para servir en el próximo año.
Nosotros ahora mismo nuestro pico de trabajo ya nos ha llegado a servicio. Yo tengo a todo mi equipo trabajando para poder hacer puestas en marcha de aquí al verano que viene. De hidrolineras. De Qué hidrolineras. pasada. Vale, otra cosa, eso sobre todo lo estamos sirviendo con compresores de diafragma, pero empezamos a tener también peticiones de distribución. En Europa lo que estamos viendo es peticiones ya de distribución. Compresores a ver, déjame ver, que no quiero decir algo que no sea, de unos... de más de 5, entre 5 y 20 toneladas día. Proyectos de un poco de I+D, de máquinas bastante grandes, pues de presiones pues hasta 550, es decir, preparadas para electrolizadores de hasta entre 10 y 50 megavatios. ¿Vale? Claro, de distribución nos hablas a Tube Trailers. No, por distribución, conectarlos y llevarlos a una red donde a partir de ahí vaya hidrolineras. Es decir, a ver, no sabemos muy bien los proyectos, porque claro, ellos te compran, pero creo que lo que están hablando es de grandes líneas de distribución de hidrógeno para zonas, es decir, para los países centroeuropeos, donde llegan y dices, tengo una de 50 megavatios Claro. y voy a llevar una tubería y luego tengo un poco la capilaridad. Hasta ahora estamos viendo las hidrolineras, pero hay gente que está pensando en los hidroductos y en cómo esos grandes proyectos de 50 megavatios, de más megavatios, esos hay que mover ese hidrógeno. No, Sí, pero bueno, supongo que esos 550 bares será o bien para llenar camiones Tube Trailers que luego distribuyan ese hidrógeno o ya para la propia o hidrogenera. Creo que nadie promete. grandes centros de grandes off-takers, grandes consumidores. Entonces Claro, tienen que tener vale. esos volúmenes, porque claro, a ver, es un salto gordo, es decir, es pasar de ese tonelada día a 20 o 50. Hay proyectos de eso en donde dicen, no, yo necesito empezar a trabajar porque van a venir. A lo mejor no lo tengo ahora, pero van a venir, porque claro, cada vez las electrolisis son más grandes y van. Entonces, tenemos ahora mismo, por ejemplo, en Europa 2 proyectos de máquinas de ese porte, de 550 y una de 5 toneladas día y otra de 20. Son proyectos que quizá al principio son un poco de I+D, pero ya ahí los grandes están jugando en que ven que eso va a venir. Entonces quieren, oye, vamos a empezar a movernos porque si no, ellos son conscientes de que las máquinas hay que desarrollarlas. Entonces están apostando por venir a partners como nosotros y empezar a moverse en esa dirección. Entonces, ya os digo, las hidrolineras se están moviendo y vemos pedidos importantes, pero también en la red de distribuciones de tamaños grandes. A ver, estos 20, esta máquina de 20 toneladas día es la famosa hidrolinera infinita, es 4 veces hidrolineras. Con 20 toneladas día puedes hacer camiones durante 4 dispensadores 24 horas al día y cada 5 minutos un camión. Cada 12 minutos un camión. O sea, ya son cosas de otro porte, ¿vale? Más proyectos muy interesantes. Pues estamos involucrados en el gas, el hidrógeno licuado. Ahora mismo tenemos, pues, tenemos 6 compresores entregados y más de 20 para servir. Entre ellos es el compresor de gas, porque, eso es una cosa que se me olvida porque si no lo perdéis. A ver, en el hidrógeno licuado van a necesitar compresores de boil-off, ¿vale? Y no hay tantos fabricantes de compresores de boil-off que cojan ese gas que está en equilibrio, porque necesitas una máquina que comprima menos 150, en el caso de hidrógeno incluso más, ¿vale? Pero eso es una aplicación, el compresor es pequeñito, porque el gas, lógicamente, lo vas a aislar muy bien y es un compresor relativamente pequeño, una aplicación muy exigente y seguramente, pues claro, nosotros somos uno de los pocos también que lo puede hacer, pero lo curioso que ha ocurrido es que
¿cómo refrigero yo? ¿Cómo licuo yo el hidrógeno? Normalmente se usan gases frigoríficos, pero lo que estamos viendo es que en estas plantas lo que están usando es el propio hidrógeno. Entonces nos están comprando esto. Tenemos aquí, pues esos 20, casi 30 compresores cuidado, entre 15 y 30 toneladas día. Entre 15 y 30. O sea, ya hemos suministrado un compresor que es el más grande del mundo para frigorífico, en que cómo licuas el hidrógeno es usando el propio hidrógeno. Y necesitas un compresor de 30 toneladas día que hace el ciclo frigorífico. O sea, se usa para licuar el propio hidrógeno, se usa hidrógeno. En vez de usar helio o otros gases frigoríficos, se usa el propio hidrógeno. Entonces ahí realmente, ¿dónde se está haciendo esto? No en Europa, aunque hay algunos proyectos piloto, se está haciendo en Corea, en Estados Unidos, en Australia, en esos, bueno, en los sitios donde se oye, ¿no? ¿Dónde están haciendo hidrógeno licuado? Pues ese famoso entre Australia y Japón y demás, bueno, pues ahí estamos, porque es un sector, y ya te digo, y estamos hablando de 25 máquinas, para que os hagáis una idea, en megavatios son 8,5 megavatios, cuando una hidrolinera tiene 180 kilovatios. O sea, son máquinas que son, pues 20 veces o no, 100 veces más grandes, ¿vale? O sea que eso... Sí, es un... No, 8,5 megavatios es una señora máquina, ¿vale? Y ya te digo, tenemos pedidos firmes, algunos ya servidos y otros para servir. Todo esto que os estoy contando no son proyectos, son pedidos, ¿vale? Entonces, el gas natural, el hidrógeno licuado, que parece un poco como más alejado, está aquí. Y estamos suministrando. A ver, eso es claro, la presión es más baja, son 65 bares, pero claro, tienes que comprimir tienes que mover el ciclo frigorífico, pues es complicado y son máquinas muy grandes, claro. ¿Vale? Entonces, como veis, hay... Supongo que ahí, al estar tan frío el hidrógeno, también en cierta parte es un aliado, ¿no? Para aumentar esa densidad, claro, que se introduce al Claro, ¿no? cilindro. En esto, en el ciclo, a mí, un poco mi sorpresa cuando pregunté aplicaciones, porque estas no están en nuestro radar, no están aquí en Europa. Cuando un poco nos lo contaron, dijeron, pero no, claro, la sorpresa no es el boil-off, que es el típico habitual. Nosotros hacemos compresores de boil-off para gas natural, para LPG, para un montón de gases que se licuan. Pero el hidrógeno, lo que no sabíamos es que también el hidrógeno se usa como gas frigorífico. O sea, que yo enfrío el hidrógeno haciendo un ciclo frigorífico con el hidrógeno. Entonces, bueno, pues es una aplicación nueva y tiene todo el sentido, porque, a ver, no vas a traer helio, además, en esas cantidades para enfriar el hidrógeno. Ya tienes el hidrógeno, pues lo usas para hacer el ciclo frigorífico. Entonces, eso para nosotros también pues está abriendo... Son máquinas, os podéis imaginar, son unas máquinas que comparado con la hidrolinera es nada, pero se está moviendo el mercado en esa dirección. Es un poco lo que os quería contar, que quizás los proyectos pequeñitos son los que salen en la ESA, pero los grandes, los que mueven a día de hoy el hidrógeno gris o negro, como lo queráis llamar, esos que conocen el sector, esos están jugando otras, digamos, están preparando realmente para un mercado global y para tener infraestructuras grandes, un poco como pasó a principios del siglo con el GNL, ¿no? Es decir, oye, ahora es habitual ver plantas, pero en esa época eran los grandes. Esos son las grandes empresas las que se pueden permitir el hacer estas inversiones y mover estas cantidades de hidrógeno. A ver, si son 25 compresores a 15 toneladas día, pues echaron unos números de cuánto hidrógeno están licuando todos los días, porque además esas plantas no paran. O sea, eso no es, tú no lo haces para que funcione una hora al día. O sea, estás hablando 15 por 20, estás hablando de 300, ¿no? 300 toneladas día solo de gas licuado. O sea que, bueno, yo creo que son proyectos, insisto, no proyectos pedidos. Las cosas se están moviendo y yo creo que
es un poco la esperanza de, esto realmente se va a mover. No, hay cosas por detrás que se están moviendo y van a ir muy, muy, muy rápido. No sé si tan rápido como ponemos en los objetivos de las empresas, pero desde luego nosotros estamos totalmente volcados y nos está tocando toda la gama de máquinas, desde las máquinas, porque aquí todas son de pistón, pero a nosotros, lógicamente, las máquinas, las de diafragma, no son ni parecidas a las máquinas estas para hidrógeno licuado, ¿no? Son, digamos, es nuestra gama, la gama más grande, la misma que mueven los hipercompresores hasta 3.500 bares, ¿no? Con lo cual nos está tocando toda la gama, toda la gama, y realmente se está moviendo, se está moviendo el mercado y hay que ser, la aceleración va a venir, y va a ser exponencial, no va a ser lineal. Esperemos que sea así, Javier, y que el mercado se mueva y que el sector avance, que es lo que al final queremos todos. Pues hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, que muchas gracias por todo. Solo nos queda la última pregunta, la pregunta de rigor, la pregunta que siempre hacemos, que es ¿dónde y cómo te ves aportando en este sector, en el sector del hidrógeno, en los próximos años? Pues yo creo que el hidrógeno tiene recorrido como para que cuando pase a mejor vida y me jubile, pues todavía me dé para llegar y estar involucrado. Yo creo que para nosotros, para la empresa, ya no solo personalmente, sino para la empresa, nosotros lo vemos como realmente una de las iniciativas estratégicas. Nosotros creemos que por lo menos, nosotros hacemos planes a 5 años, para nosotros es probablemente la iniciativa más importante de todo el grupo. Con lo cual yo creo que desde el punto de vista personal me dará para que por lo menos hasta que me jubile pueda seguir hablando de estos temas. Bueno, encantado. Yo creo que después de 25 años ya no cambiaré de sector, pero de alguna manera, aunque no quiera, voy a tener que el hidrógeno estará en gran parte de mi actividad, ¿no? Y luego, pues oye, como yo lo llevo haciendo mucho tiempo, pues también es... cuando me llaman para hacer algo de divulgación o de formación, pues bueno, pues también creo que a lo mejor incluso más allá de la jubilación, pues todavía a lo mejor exprimo los 30 años de experiencia para ayudar a que siga creciendo, ¿no? Y ahí es un poco donde me veo. Por el bien de todos, esperemos que sea así. Javier, no hables tanto de jubilación, que aún te necesitamos durante unos años para que esto salga bien. Y como decía Javi, ¿no? Hasta aquí sí nos han durado las preguntas y tenemos que agradecerte muchísimo la disponibilidad para venir en este primer episodio de la cuarta temporada. Precisamente aquí a la vuelta de verano. Antes nos decías que justamente ahora ya empiezas también con viajes, así que doble agradecimiento por ese lado, y también por la masterclass que nos has dado, ¿no? en el mundo de los compresores, ya no solo hablando de teoría, que bueno, en algunos casos en el mundo del hidrógeno es de lo único que podemos hablar, sino también de una experiencia pues de 25 años en este sector y de 180 años a los hombros de esa empresa, ¿no? De Burkhardt Compression, que desde luego lo has dicho y a medida que hablabas se entendía mejor y mejor. El hidrógeno desde luego va a ser fundamental para vosotros, pero también vosotros vais a ser fundamentales para el hidrógeno, porque lógicamente el conocimiento y la experiencia son necesarios. Así que contamos contigo para próximos episodios en los que esos pedidos ya sean pues también ejecuciones en campo y nos puedas contar aprendizajes, experiencias, y te deseamos la mayor de las suertes para todas esas instalaciones que vienen. Muchas gracias, y también os animo a continuar con la iniciativa, que de verdad que para los que estamos en esto nos ayuda mucho y nos enriquece. Así que ánimo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Chao. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos contado con la presencia de Javier, de la empresa Burkhardt Compression, que nos ha contado más acerca de los compresores de hidrógeno y algún dato interesante sobre estos equipos, como el por qué no es tan necesario esa redundancia de la que muchos proyectos hablan. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos,
ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.